Los Whittaker. Una vida de aislamiento y endogamia. Bienvenidos a Impacto Latam, el lugar donde exploramos las historias más impactantes, desconocidas y fascinantes de nuestro mundo. Hoy nos adentramos en una historia que ha conmovido, sorprendido y generado debate en todo el planeta. Es la historia de los Whittaker, una familia cuya vida ha estado marcada por el aislamiento extremo, la endogamia y las consecuencias de una existencia alejada del mundo moderno. That's your buddy. Yeah, we'll come in and see you all the time. That could be your woman and your brother. Hey, hey! Yeah. You want her? Oh, you ain't talking more about that. En las profundidades de las colinas de Virginia Occidental, Estados Unidos, los Whittaker han vivido por generaciones en un mundo aparte, un mundo que muchos de nosotros no podríamos imaginar. ¿Cómo llegaron a esta situación? ¿Qué consecuencias ha tenido su estilo de vida en su salud y en su comunidad? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de su historia? Hoy, en este documental exclusivo, desentrañaremos los misterios, las dificultades y las lecciones que nos deja la vida de los Whittaker. Prepárense para una historia que los impactará, los hará reflexionar y, quizás, les cambiará la perspectiva sobre la conexión humana y el aislamiento. Comencemos. Para entender la historia de los Whittaker, debemos remontarnos varias generaciones atrás, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En aquel entonces, Virginia Occidental era una región rural y montañosa, con comunidades pequeñas y aisladas. La familia Whittaker formaba parte de una de estas comunidades, donde el contacto con el exterior era escaso y las oportunidades de movilidad social prácticamente nulas. It's beautiful here in the morning. The sun's just coming out through the trees. That's why I like to look early in the morning. See the sunrise. You got a chicken coop over there. Huh? You got a chicken coop over there. Yeah. Pero, ¿por qué ocurrió esto? Las razones son múltiples. En primer lugar, el aislamiento geográfico dificultaba el acceso a otras poblaciones. Las carreteras eran escasas y en mal estado, y el transporte público era prácticamente inexistente. Además, la falta de educación y recursos limitaba las oportunidades de interactuar con personas fuera de su círculo familiar. Otro factor importante fue la tradición. En muchas comunidades rurales y aisladas, los matrimonios entre familiares cercanos se han visto como una forma de preservar la riqueza, la tierra y las relaciones sociales. Sin embargo, en el caso de los Whittaker, esta práctica se perpetuó sin una comprensión clara de sus consecuencias genéticas. Con el tiempo, la familia Whittaker se convirtió en un caso extremo de endogamia, lo que tuvo un profundo impacto en su salud y su desarrollo. You'll make 75 for next month. Were you by chance in Chickamauga? I asked because I lost my brother there, Ann's husband. I lost 23 in my And Kenneth, you're how old? You're young. friends. No? How old are you? Sons of friends. 55. La vida de los Whittaker se dio a conocer fuera de su comunidad a principios de la década de 2000, cuando un periodista local documentó su situación. La familia vivía en una casa deteriorada, sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o atención médica adecuada. Muchos de los miembros de la familia presentaban discapacidades intelectuales y físicas, resultado directo de la endogamia. Uno de los aspectos más llamativos de la familia Whittaker es su dificultad para comunicarse. Algunos miembros de la familia tienen un habla limitada o inexistente, lo que ha dificultado su interacción con el mundo exterior. Otros presentan problemas de movilidad y desarrollo,
lo que los ha llevado a depender de sus familiares para las tareas cotidianas. Who does the dishes around here? I do the dishes, and he does it sometimes when I come going out do them. Yeah, Timmy's very helpful, isn't he? Timmy wants it sometimes, but he don't hardly want it no more. I'm going to get on him again. A pesar de estas dificultades, la familia ha logrado mantenerse unida, apoyándose mutuamente en su día a día. He's speaking much either. Huh? I don't remember Freddie speaking much. He didn't talk much. No, Freddie never do talk much. No. He does when to me and everybody else. He was kind of like Lorraine. Yeah. Yeah. He A pesar de estas dificultades, la familia ha logrado mantenerse unida, apoyándose mutuamente en su día a día. Su vida es un testimonio de resiliencia y adaptación, aunque también plantea preguntas difíciles sobre el papel de la sociedad en brindar apoyo a comunidades aisladas y vulnerables. Para comprender mejor su vida, imaginemos una conversación con un miembro de la familia. Aunque no podemos hablar directamente con ellos, podemos reconstruir cómo sería un día en su vida. Cada mañana, los Whittaker se despiertan en su humilde hogar, una casa que ha sido testigo de generaciones de historias y dificultades. El día comienza con tareas simples: preparar alimentos, cuidar de los más vulnerables y mantener el hogar en pie. Aunque su mundo es pequeño, está lleno de momentos de conexión y apoyo mutuo. Sin embargo, también hay momentos de frustración y confusión, especialmente cuando las limitaciones físicas y cognitivas dificultan las tareas más básicas. like I said, they talk. They understand what you're talking about. They do. What do you mean? Well, they understand what you're talking about. If they don't like it, they start yelling, like you know. They, It's they, not a they, good get, idea. they get frustrated that Yeah. you don't understand them, or Yeah. yeah. Esta es la realidad de los Whittaker, una vida marcada por el amor familiar, pero también por el aislamiento y las dificultades. La endogamia no es exclusiva de los Whittaker. Ha sido una práctica común en muchas comunidades aisladas a lo largo de la historia. Sin embargo, en su caso, esta práctica se intensificó debido a su completo aislamiento y la falta de influencia externa. Pero, ¿qué es exactamente la endogamia? En términos simples, la endogamia ocurre cuando individuos estrechamente relacionados, como primos o hermanos, tienen descendencia juntos. Esto aumenta las probabilidades de que los descendientes hereden genes recesivos que pueden causar enfermedades genéticas y discapacidades. He doesn't want to shave. He won't let nobody shave him. Oh, looks like you don't want to shave either. You want me to Oh, shave? I had time to shave, Mark. Sometimes I don't feel like doing nothing. Nobody's shaving. No one's shaving here. Show me what you get. What are you growing, Betty? En el caso de los Whittaker, la endogamia se convirtió en un ciclo difícil de romper. El aislamiento geográfico, la falta de educación y las tradiciones culturales contribuyeron a que esta práctica se perpetuara generación tras generación. Para entender mejor las causas, es útil comparar su situación con otros casos históricos de endogamia. Por ejemplo, en algunas comunidades reales europeas, los matrimonios entre familiares cercanos se utilizaban para preservar el poder y la riqueza. Sin embargo, estas prácticas también llevaron a problemas de salud en las familias reales, como la hemofilia en la descendencia de la reina Victoria de Inglaterra. This morning. Yep. Companies like Green Diamond let their trees grow longer and larger, allowing them to suck in more planet-warming carbon dioxide. And the carbon offset. En el caso de los Whittaker, la endogamia no fue una elección consciente, sino el resultado de circunstancias históricas y sociales.
Su historia nos recuerda la importancia de la educación y el acceso a recursos para prevenir situaciones similares en el futuro. Las consecuencias de la endogamia en la familia Whitaker son evidentes. Muchos de sus miembros han nacido con discapacidades intelectuales y físicas, lo que ha dificultado su capacidad para vivir de manera independiente. Además, la falta de acceso a atención médica adecuada ha agravado sus condiciones. Desde un punto de vista genético, la endogamia aumenta las probabilidades de que los descendientes hereden 2 copias de un gen recesivo, lo que puede resultar en enfermedades genéticas. En el caso de los Whitaker, esto se ha manifestado en problemas de desarrollo, dificultades para comunicarse y otros desafíos de salud. A nivel social, los Whitaker han enfrentado el estigma y la incomprensión de quienes los rodean. Su situación ha generado debates sobre la responsabilidad de la sociedad en brindar apoyo a comunidades aisladas y vulnerables. Aunque algunos han intentado ayudar, la familia sigue viviendo en condiciones precarias, lo que plantea preguntas sobre cómo abordar situaciones similares en otras partes del mundo. Esta es la realidad de los Whitaker, una vida marcada por el amor familiar, pero también por el aislamiento y las dificultades. La historia de los Whitaker no es solo una historia de aislamiento y endogamia, es también una historia de resiliencia. A pesar de las dificultades, la familia ha logrado mantenerse unida, apoyándose mutuamente en un mundo que a menudo los ha ignorado. Su situación nos invita a reflexionar sobre la importancia de la educación, el acceso a recursos y la conexión humana. ¿Cómo podemos, como sociedad, prevenir que situaciones como esta se repitan? ¿Qué responsabilidad tenemos hacia aquellos que viven en las márgenes de nuestra sociedad? La historia de los Whitaker es un recordatorio de que, en un mundo cada vez más conectado, todavía hay comunidades que viven en el olvido. Su historia nos desafía a ser más compasivos, a buscar soluciones y a recordar que, al final del día, todos somos parte de la misma humanidad. La historia de los Whitaker es un recordatorio de que, en un mundo cada vez más conectado, todavía hay comunidades que viven en el olvido. Su vida nos desafía a ser más compasivos, a buscar soluciones y a recordar que, al final del día, todos somos parte de la misma humanidad. En Impacto Latam, creemos que conocer estas historias es el primer paso para entender mejor nuestro mundo y, quizás, para cambiarlo. Si este documental te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que merecen ser contadas. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre la historia de los Whitaker. ¿Crees que la sociedad debería hacer más por comunidades como la suya? ¿Qué lecciones te llevas de esta historia? Nos encantará leer tus reflexiones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda, cada historia tiene un impacto, y esta es solo una de las muchas que exploraremos juntos. Hasta la próxima, en Impacto Latam, donde las historias cobran vida.